Ecos de la noche. Historia nocturna. Esto me pasó hace unos años, pero todavía lo recuerdo como si hubiera sido anoche. Todo comenzó con un viaje a Chiriquí. Había fallecido un primo de mi papá y tuvimos que ir a su entierro. Salimos tarde de la ciudad porque mi papá no pudo salir antes del trabajo, así que nos tocó manejar casi toda la noche. Recuerdo que íbamos por la carretera panamericana cerca de Santiago, cuando el ambiente comenzó a sentirse raro. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si la noche fuera más oscura de lo normal. A lo lejos se veían los faroles de los camiones que venían de frente, pero fuera de eso, la carretera estaba completamente sola. Yo iba en el asiento trasero con una cobija encima, medio dormida. Mi mamá iba adelante, dormitando también, y solo mi papá estaba despierto, concentrado en el volante. Todo estaba en silencio, hasta que de repente el carro bajó la velocidad sin razón. Pensé que era por algún bache o curva, pero cuando miré hacia adelante vi cómo mi papá se agarraba del volante con fuerza, con los ojos muy abiertos. Estaba pálido. ¿Viste eso?, le dijo a mi mamá, que despertó de golpe. ¿Ver qué? Había alguien cruzando la carretera, respondió, sin despegar los ojos del camino, justo delante del carro. Yo también lo había visto, pero no quise decir nada. Era como una figura, una sombra, alta, delgada, pero no se veía bien. No tenía forma humana del todo. Se movía como flotando sin apuro. Lo más raro es que cuando la luz del carro la tocó, no proyectó sombra. Era como si absorbiera la luz. Pasaron unos segundos y seguimos avanzando, pero el ambiente se volvió aún más tenso. Mi papá iba en completo silencio. Se notaba nervioso, pero no quería asustarnos. Yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver algo otra vez, y ahí fue cuando empezó todo. Primero, el olor, un olor horrible, como a tierra húmeda mezclada con carne podrida, inexplicable. No había nada alrededor, solo monte, ni un animal muerto, ni basura. Nada. Después, las luces del carro comenzaron a parpadear, como si la batería fallara, pero el motor seguía igual. Mi mamá encendió la linterna del celular para ver el tablero, pero el teléfono no prendía. Lo mismo pasó con el mío. Y entonces escuchamos el golpe. Algo cayó sobre el techo del carro. No fue un animal, no fue una rama, fue seco, fuerte, como si alguien se hubiera lanzado desde lo alto. Todos gritamos. Mi papá frenó tan fuerte que casi nos estrellamos. Nos bajamos, nerviosos, alumbrando con las linternas del carro. No había nada. Revisamos el techo. Nada. Ni una rama, ni una roca, ni una señal de que algo hubiera caído. Pero el sonido fue real. Todos lo escuchamos. Mi papá, que nunca ha sido de asustarse, estaba temblando. Seguimos el camino más rápido, casi sin hablar. Pero desde esa noche empezaron a pasar cosas que no puedo explicar. Luces que se apagaban en casa sin motivo, sombras que se veían por el rabillo del ojo, sueños extraños. Era como si algo nos hubiera seguido de ese viaje. Y yo desde ese día no puedo ver una carretera de noche sin pensar que esa cosa aún anda por ahí, esperando cruzarse de nuevo con alguien. Después de ese viaje, algo cambió. No lo notamos de inmediato, pero fue como si una sombra se hubiera colado con nosotros en el auto. La primera semana todo parecía normal. Intentamos olvidar lo que vimos en la carretera, convencernos de que fue un animal o un efecto del cansancio, pero no lo era. Los tres lo vimos y los tres lo sentimos. Esa cosa no era humana. A los pocos días, las cosas raras comenzaron. La televisión se encendía sola a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora. Una pantalla con pura estática, ruido blanco que se colaba por las paredes. Apagábamos la TV, pero al día siguiente volvía a hacerlo. Pensamos que era el control remoto, pero una noche descubrimos que ni siquiera tenía pilas. Luego vino lo de los pasos. Cada madrugada, cerca de las 2 o 3,
escuchaba caminar en el pasillo. Siempre el mismo ritmo, paso lento arrastrado, como si algo descalzo caminara por el suelo frío. Pensé que era mi papá o mi mamá, pero una noche los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. No se movieron más, no respiraban, solo estaban ahí. Abrí la puerta despacio y no había nadie, pero el pasillo estaba helado y había un olor a tierra mojada, como la que vimos en el costado de la carretera. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá. No me dijo nada, pero más tarde me enseñó algo que me dejó sin palabras. Tenía una cruz pequeña que siempre guardaba debajo de su almohada. Esa noche apareció rota, en el suelo, doblada como si alguien la hubiera pisado. Mi papá nos confesó que esa misma semana, cuando salía a trabajar antes del amanecer, la volvió a ver, parada al lado de la carretera, quietecita, sin moverse. Y lo peor es que ya no parecía una sombra, era como una figura con un hueco negro en la cara donde deberían estar los ojos. Y ahí entendimos que no la vimos por casualidad. La habíamos traído con nosotros, y no se iba a ir. Esa noche, después de que mi papá dijo que volvió a ver a la mujer en la carretera, ya nada volvió a sentirse normal. Cenamos en silencio, sin mirarnos, como si estuviéramos esperando que algo sucediera. Nadie dijo una palabra, y cuando cada uno se fue a su cuarto, todos cerramos las puertas con llave, hasta la del baño. Dejamos luces encendidas en los pasillos y hasta una vela en la sala, porque mi mamá decía que la luz espantaba lo malo. Yo me acosté sin quitarme la ropa. No podía dormir. Sentía que si me quedaba dormido, algo iba a entrar, y no me equivoqué. Eran las 3:17 de la madrugada cuando escuché 3 golpes secos en la ventana de mi cuarto, no suaves ni tímidos. Eran fuertes, como si alguien quisiera romper el vidrio. Me paralicé. Mi ventana da al patio trasero, un lugar al que no se puede acceder sin pasar por una reja de casi 2 metros con púas. No había forma de que alguien estuviera ahí, pero los golpes seguían. Luego escuché algo que me heló por completo. Una respiración, justo del otro lado del vidrio. Alguien respiraba con dificultad, como si estuviera enfermo o como si estuviera disfrutando el miedo que yo sentía. No me atreví a moverme, no grité, no hice nada, solo me tapé con la cobija como si eso fuera a protegerme. Al amanecer, salí al patio con mi papá. Encontramos marcas frente a mi ventana. No eran huellas humanas. Parecían zarpazos, alargados, con dedos delgados curvos, como de un animal que no debería existir. No dijimos nada. Lo peor fue cuando mi hermana pequeña, de 5 años, se quedó mirando la pared de la sala y dijo con una calma escalofriante: «Ahí está la señora negra, la que no tiene ojos». Nadie le había contado nada, ni siquiera entendía lo que nosotros habíamos vivido. Pero desde ese día empezó a hablarle a la pared. A veces se reía sola, otras lloraba, como si viera algo. Llamamos a un sacerdote. Cuando entró a la casa, se quedó quieto, miró hacia el pasillo y murmuró: «Aquí hay algo que no pertenece a este mundo». Después de que el sacerdote visitó la casa, todo pareció calmarse por un par de días, pero era solo una ilusión. Él hizo una oración rápida, roció agua bendita por las habitaciones y nos recomendó no dejar velas encendidas porque dijo que atraían más de lo que protegían. Mi mamá no le creyó del todo y siguió poniendo velas, pero cada vez que lo hacía, la llama se apagaba sola, como si algo la soplara desde adentro. Una noche, mientras intentábamos dormir, mi papá escuchó algo en el baño. No eran pasos, era como si alguien arrastrara los pies descalzos por el piso mojado. Fue a revisar con una linterna y lo que encontró lo dejó pálido. El lavamanos estaba lleno de agua completamente negra, espesa como aceite quemado. Nadie había usado el baño, nadie se había levantado, y aún así el agua goteaba del grifo como si alguien lo hubiera abierto. Cuando mi papá intentó tocar el agua, sintió que algo lo jalaba hacia adentro, como si desde el desagüe alguien hubiese estirado una mano y lo sujetara. Gritó tan fuerte que todos corrimos. Yo lo vi con mis propios ojos.
Su brazo estaba cubierto de esa sustancia negra, y por un momento su reflejo en el espejo no era él, era otra cosa. Una sombra con ojos rojos, enormes, mirándonos con odio. Sacamos a mi hermana del cuarto porque empezó a gritar desesperadamente. Decía que la señora sin ojos le estaba gritando al oído. No había nadie más en la habitación, pero su cabello volaba como si algo invisible estuviera soplándole. Esa noche dormimos todos en la sala, abrazados, sin saber qué hacer. Nadie cerró los ojos. La casa se sentía como una trampa. El sacerdote nos llamó al día siguiente y nos dijo que había tenido una pesadilla con nosotros. Dijo que en su sueño la casa se abría como una boca y los tragaba a todos. Y lo peor fue lo que nos advirtió antes de colgar. Si algo sale del agua, no lo toquen. Ya no es humano. Esa última noche fue cuando todo se rompió. Ya no quedaban dudas de que la casa nos quería fuera o muertos. La sala estaba helada, como si alguien hubiera dejado la puerta del congelador abierta durante días. Pero todo estaba cerrado. El televisor se encendió solo a las 3 de la mañana. No mostraba ningún canal, solo una imagen estática con una figura borrosa al fondo. Era una silueta parada en medio del ruido blanco, completamente quieta. Cuando intenté apagarlo, la pantalla se volvió negra, y en lugar de mi reflejo, vi el de una mujer con la cabeza ladeada, observándome. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que estaba alucinando, que el miedo me estaba jugando malas pasadas. Pero entonces escuchamos un golpe seco en el baño. Todos nos miramos. Mi papá agarró un bate, mi mamá una linterna. Al llegar al baño, la puerta estaba entreabierta y un olor a podrido nos golpeó con fuerza. Dentro, el agua negra del lavamanos ya no estaba. Ahora salía del inodoro, rebosando como si algo debajo estuviera empujando con furia. Y de pronto, una mano delgada grisácea, con uñas negras y alargadas, emergió. Luego salió otra. Y después, algo se arrastró fuera. Era como una mujer, pero no lo era. Tenía el cuerpo torcido, piel colgando, sin ojos, solo cavidades vacías que goteaban más de ese líquido espeso. Gateó hacia nosotros y murmuraba sin boca, como si las palabras salieran desde su garganta abierta. Nadie se movía. Estábamos paralizados. Y entonces mi hermana, como si estuviera poseída, empezó a caminar hacia ella. Le hablaba como si la conociera. Le decía mamá. Mi mamá gritó y la sujetó, pero algo invisible la empujó contra la pared. El grito que soltó no era humano. Era como un lamento mezclado con un rugido ahogado. La criatura se detuvo a 1 metro de nosotros. Alzó el rostro y sin decir palabra, volvió a meterse en el baño, desapareciendo en el agua negra. Al día siguiente, nos fuimos sin mirar atrás. Dejamos todo, muebles, ropa, recuerdos. Nunca supimos qué era eso. Nunca volvimos. Y a veces, cuando llueve, mi hermana todavía se para frente al baño de nuestro nuevo apartamento y habla sola, como si alguien la escuchara desde el otro lado del desagüe. Pasó el tiempo, pero las sombras de esa casa todavía nos siguen. A veces siento que algo me observa desde el fondo del espejo, como si aún no hubiera terminado. Si esta historia te dio escalofríos, suscríbete para escuchar más relatos como este y dale like antes de que sea demasiado tarde, porque tal vez ya no estés solo.